Hola otra vez, bienvenidos a un nuevo vídeo de Entiende la Economía. A modo de segunda parte del vídeo que hacía la semana pasada, hoy voy a intentar seguir resolviendo dudas habituales a la hora de confeccionar la declaración de renta. Y en concreto me centraré un poco más en los productos de inversión, cómo se declaran las ganancias y pérdidas patrimoniales, cómo se pueden compensar. En especial nos centraremos un poco más en la parte de criptomonedas por ser más reciente y al final hablaré un poco también sobre otros documentos que puedes tener que entregar además de la declaración de renta. Vamos con ello. Aviso, este vídeo es solamente informativo y puede contener simplificaciones. Las normas fiscales cambian y cada caso es distinto. La responsabilidad final de tu declaración de renta es solamente tuya, así que si tienes dudas importantes, consulta con un asesor. Primera duda que podemos tener, ¿cómo me compensa Hacienda las pérdidas en mis activos financieros? Bueno, lo primero, tienes que ser consciente de que una pérdida para Hacienda solo es real cuando se materializa, es decir, cuando se ha producido la venta del activo. Mientras tengas un activo en el cual tengas una pérdida virtual, pero no has realizado la venta, pues eso para Hacienda no va a ser una pérdida que puedas declarar. Ahora bien, por suerte para ti, las ganancias y las pérdidas patrimoniales pueden compensarse entre sí en la declaración de renta. Por ejemplo, si vendiste un ETF del IBEX 35 con unas ganancias de 3.000 euros, pero también vendiste unas criptomonedas en las cuales has perdido 2.000 euros, pues Hacienda va a considerar que has tenido una ganancia neta de 1.000 euros y sobre esa ganancia neta es sobre la que calculará el impuesto sobre esta parte del ahorro. Si tienes pérdidas patrimoniales que no puedes compensar con ganancias este año, ya sea porque no has tenido ninguna ganancia o bien porque las ganancias que has tenido no son suficientes para compensar todas las pérdidas, pues hay una buena noticia y es que podrás hacer esa compensación en los próximos 4 años. Para ello, has de informar de la pérdida en tu borrador de, bueno, en Renta Web, tendrás que informar la pérdida, aunque eso no te suponga beneficio ninguno este año. Y posteriormente, en alguno de los 4 años posteriores, tendrás que indicar de nuevo esa pérdida que arrastras desde años anteriores. Aquí una salvedad. Estoy mencionando que las casillas que están previstas para este fin, para que en años posteriores lleves esa pérdida que estaba diferida, y estoy dando como casillas la 0439, 0440, 0441, 0442. A ver, de un año a otro, el programa RentaWeb suele sufrir pequeñas modificaciones que afectan muchas veces a la numeración de las casillas, de tal manera que yo te voy a informar de cuando te informe, vamos, de un número de una casilla, me estoy refiriendo al programa RentaWeb de este año. Pero en años venideros es muy posible que estos números cambien. Normalmente cuando esto sucede no cambian mucho, y muchas veces se encuentran en la misma página, pero puede haber cambiado esa numeración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto de compensar pérdidas y ganancias hasta en 4 años me parece que está muy bien, pero quiero que sepas que tiene una salvedad, que tiene un límite, y es que hay que aplicar la llamada regla de los 2 meses en recompras. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo veremos ahora. Duda número 2. ¿Y cómo funciona la regla de los 2 meses para las recompras? Bueno, si vendes un activo de inversión con pérdidas y lo recompras en menos de 2 meses,
no puedes imputar ahora la pérdida. Ojo, esto entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues te quedaría una pérdida pendiente de imputar en el futuro, cuando vendas definitivamente ese activo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Imagina, compraste una acción de la empresa holandesa ASML y te costó 1.000 euros. Vendiste esa acción a 900, por lo tanto tuviste una pérdida de 100. Pero pocos días después, desde luego antes de 2 meses, recompras la acción a un precio de 850 euros. ¿Cómo lo tendrías que declarar? Bueno, pues imagínate que has hecho las tres operaciones, la primera compra, la venta y la segunda compra, todo en el 2025. Pues tendrías que informar que has tenido una pérdida de 100 euros, 1.000 euros de la compra menos 900 de la venta, pero no se va a poder imputar ahora esa pérdida, solo vas a informarla. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues tú indicarás el valor de adquisición, el valor de transmisión y tal como se ve en esta imagen, tendrás que marcar la casilla no imputación de pérdidas por recompras de valores homogéneos. Cuando más adelante, dentro de 1, 2, 3, quién sabe si 15 años, vendas definitivamente esa acción de ASML, tendrás que incorporar la pérdida al precio de la segunda compra. Es decir, cuando vendas la acción de ASML definitivamente, tu precio de compra que tiene que constar para Hacienda no será los 850 euros que pagaste la segunda vez, sino los 850 más los 100 de la pérdida que tuviste previamente. Es decir, te va a favorecer esa pérdida en algún momento. Y además no tendrás el límite de los 4 años que tienen la compensación de otro tipo de pérdidas. A ver, esta regla de los 2 meses te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, tiene sus ventajas. Algo muy importante, la regla de los 2 meses se puede aplicar en acciones, en ETFs, en fondos de inversión, pero no se aplica en criptomonedas. Es decir, en el caso de criptomonedas, en cuanto se produce la pérdida, se declara, se informa y se imputa. Es decir, no puede quedar aplazada esa pérdida por el hecho de que se haya producido una recompra en los 2 meses siguientes, cuando estamos hablando de criptomonedas. Que te quede muy claro. Duda número 3. Con carácter general, ¿cómo se declara la venta o el swap de criptomonedas? Bueno, el swap de criptomonedas, como me imagino que sabrás, es la venta de una criptomoneda para comprar otra criptomoneda. Lo que pasa que no llega a haber un cambio en divisa intermedia, sino que directamente se cambian unas criptomonedas por otras. Bueno, pues tanto si ha habido una venta en euros como si ha habido un swap, obraremos de manera bastante similar. Nos iremos a la página 15 de Renta Web y en las casillas que van de la 1800 a la 1814 tendremos que indicar el tipo de criptomoneda, el valor de adquisición, valor de compra incluyendo comisiones, el valor de transmisión, es decir, el valor de venta tras descontar las comisiones si las hubiera. Y a continuación, bueno, a continuación o antes, el orden es el que cada uno escoja, pero lo que es importante es que en la casilla 1802 marques una F, escribas una F, si se ha obtenido una moneda de curso legal, es decir, si has vendido la criptomoneda y has obtenido a cambio euros, por ejemplo. O bien,
escribas una N, selecciones una N, si lo que ha sucedido es que ha habido un cambio de una criptomoneda de un tipo por una criptomoneda de otro tipo, ¿de acuerdo? Ya sea en un caso o en otro, recuerda que como siempre que hay una ganancia o pérdida patrimonial, habrá que aplicar el criterio FIFO, es decir, que tendrás que considerar que aquellas criptomonedas, por ejemplo, imagínate que has vendido bitcoins, pues tendrás que considerar que aquellos bitcoins que has vendido son los más antiguos que tenías en tu cartera en ese momento. ¿De acuerdo? Si posees criptomonedas, es muy probable que hayas obtenido ganancias debido a el staking. ¿En qué consiste el staking? Bueno, pues son las recompensas que obtienes por dejar bloqueadas tus criptomonedas para favorecer las transacciones en la red. Ese staking se declara como un rendimiento del capital mobiliario y por tanto irá en la página 5 de RentaWeb, casilla 33. ¿De acuerdo? Para calcular el importe del staking, pues claro, tienes que pensar que esto no es fácil, puesto que en muchas ocasiones se han recibido esas recompensas, pues quizás diariamente o semanalmente, es decir, que has obtenido una, un número de veces elevado, pequeñas cantidades cada vez. Y encima tienes que considerar el cambio oficial de la criptomoneda de recompensa frente al euro en el momento en el que se produce esa recompensa, ¿vale? Y por tanto tendrías que averiguar cuál ha sido ese cambio oficial en cada uno de los días que has obtenido una micro recompensa. Eso se lo tienes que hacer a mano, sería bastante laborioso y con bastante riesgo de equivocación. Pero afortunadamente tenemos otras opciones. La mayoría de plataformas como Kraken, Coinbase, Binance, Cryptan te ofrecen un informe fiscal que incluye el cálculo del staking. Y eso sí, tendrás que conservar ese informe por si acaso, o sea, no solo utilizar los números de ese informe para rellenar esta página 5, sino que tendrás que conservarlo por si en algún momento Hacienda te pregunta sobre ello, ¿no? Otra posibilidad, si la plataforma en la que tienes las criptomonedas no tiene este servicio, es que exportes tus datos del exchange a una plataforma como CoinTracking, Coinly o Cryptio, que te podrán hacer ese cálculo que necesitas para saber cómo valorar el staking. La última de las posibilidades es hacerlo manualmente, que ya decíamos todos los inconvenientes que tiene y que está desaconsejado, al menos por mi parte. Bueno, espero que más o menos ya sepas ahora cómo declarar el staking, pero a lo mejor no sabes todavía cómo declarar los airdrops. Vamos con ello. ¿Y cómo se declaran los airdrops de criptomonedas? Bueno, recordamos que un airdrop es un regalo promocional en forma de criptomonedas que te puede dar, por ejemplo, un exchange. Podría ser una promoción del tipo, mira, si compras 10 criptomonedas de este tipo, te regalamos nosotros una, ¿vale? Pues esa una sería el airdrop. Esa especie de regalo se declararía en la página 13 de RentaWeb, en la casilla 304, otras ganancias y o pérdidas patrimoniales imputables a 2025. Recuerda que siempre que menciono una casilla de RentaWeb es la casilla válida para la declaración de renta 2025 que se presenta en 2026. Si estás viendo este vídeo en años posteriores, podría suceder que estos números se hubieran modificado.
¿Y qué tipo impositivo se aplica a las criptomonedas? Bueno, pues a las criptomonedas se aplican los mismos tipos impositivos que a cualquier otra ganancia y pérdida patrimonial que hayamos tenido en un activo, en la transmisión de un activo financiero, ¿eh? Si esas ganancias han sido hasta 6.000 euros, pues le aplicaremos un 19% de impuesto. Bueno, tú realmente no tienes que hacer nada. En cuanto introduces tus ganancias, el programa ya sabe que hasta 6.000 euros tiene que aplicar 19%. En las ganancias que vayan desde 6.000 hasta 50.000 euros se aplicarán un 21%. A ver, ¿esto cómo funciona? Imagínate que has tenido una ganancia de 20.000 euros, ¿vale? Pues en los primeros 6.000 euros se te aplicará un 19% de tipo impositivo y en los 14.000 euros siguientes, los que van desde esos 6.000 hasta tu total, hasta los 14.000 totales, pues en esos 14.000, decíamos, se te aplicará un 21%, ¿de acuerdo? Y bueno, pues de la misma manera, si hubieras tenido un importe, hubieras tenido una ganancia superior a los 50.000 euros, pero inferior a los 200.000, pues en toda la parte de tu ganancia que rebase esos 50.000, se te aplicaría un 23%. Y así sucesivamente iríamos utilizando los peldaños de esta tabla. A la vista de esta tabla podemos llegar a la siguiente conclusión, y es que España es uno de los países con tipos impositivos más altos sobre, sobre las ganancias y pérdidas patrimoniales, sobre el ahorro en definitiva. Y es que pensemos que el tipo medio efectivo del IRPF de los españoles está en el entorno del 16%, ¿eh? Y sin embargo, la parte del ahorro ya empieza en 19%, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos considerar que es un tipo bastante alto y que desde luego supera a los tipos impositivos que se aplican en la mayoría de países. Otra duda habitual. ¿Tengo que entregar a Hacienda algo más que mi declaración de renta? ¿Algo más que ese modelo 100? Bueno, pues podría ser que tuvieras que entregar alguno de los siguientes formularios, ¿eh? El modelo 720, en el caso de que tengas bienes en el extranjero, en forma de, bueno, en cuentas bancarias, en cuentas de inversión extranjeras, en inmuebles, o sea, tienes viviendas en el extranjero o un plan de pensiones en el extranjero y el importe de esos bienes es superior a 50.000 euros. En ese caso, tendrás que presentar ese modelo 720 del 1 de enero al 30 de marzo. Malas noticias, si no lo has hecho ya, vas con retraso y podrías tener alguna penalización. Otro modelo que tendrías que entregar es el 721 en caso de que tengas criptomonedas en exchanges extranjeros y el valor de esas criptomonedas sea superior en su conjunto a los 50.000 euros. De nuevo, el plazo para el 721 es desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo. Modelo 714 es otro modelo que podrías tener que entregar, pero bueno, si así fuera el caso, pues seguramente ya lo sabrías, porque serías uno de esos relativamente pocos españoles que tienen un alto patrimonio y entonces tienes que declarar impuesto sobre el patrimonio. Este modelo 714 de declaración del impuesto de patrimonio tiene un plazo que coincide con el de la renta, ¿eh? Bueno, además de esos tres modelos, si trabajas como autónomo, bueno, pues ya sabrás a estas alturas que la lista de formularios que tienes que entregar a Hacienda, pues es en general bastante mayor y puede que tengas que entregar el formulario 303 y 390 de IVA, el 111 y 190 de IRPF, el 130 y probablemente unos cuantos más. ¿Y cómo sé si tengo que pagar el impuesto de patrimonio o no? Bueno, pues vamos a dedicar en el futuro un vídeo a hablar más detenidamente sobre el impuesto de patrimonio, pero bueno, en esta tabla que puedes ver en pantalla, en función de cuál sea tu comunidad, puedes con cierta facilidad saber
si tienes que pagar impuesto de patrimonio o no. Tomemos por una comunidad cualquiera a modo de ejemplo, Cantabria. En Cantabria tiene un mínimo exento de 700.000 euros de cara al patrimonio y quedan fuera 300.000 euros por vivienda habitual. A ver, vamos, esto con un ejemplo, pues quizás lo tengamos más claro. Imaginemos que en Cantabria hay una persona que tiene un patrimonio de 900.000 euros y dentro de ese patrimonio está incluida una vivienda de 300.000. Vale, pues entonces, ese patrimonio de 900.000 le restamos los 300.000 de la vivienda y ¿qué nos queda? 600.000. Como nos dice que el mínimo exento es 700.000, pues esta persona no declararía impuesto sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo, una persona que también, bueno, que vamos a cambiar de comunidad, ¿eh? En lugar de que viva en Cantabria, pues que viva en Galicia. Una persona que viva en Galicia y que tenga un patrimonio de 1,5 millones de euros. Vale, pues imaginemos que esa persona tiene una vivienda habitual que vale 200.000 euros. ¿De acuerdo? Pues entonces, sobre el patrimonio de 1,5 millones restamos 200.000 euros y tendría un patrimonio, quitando esa vivienda, de 1,300.000. Bueno, pues de ese 1,300.000 quedan exentos del pago de impuestos los primeros 700.000 en Galicia. Entonces tendría que declarar impuesto por los 600.000 euros restantes. ¿A qué tipo impositivo? Bueno, pues a tipos que van desde el 0,20% al 3,5% según una escala. Bueno, los detalles de esa escala, pues ya los interesados tendrán que buscarlo con más detenimiento, aunque hablaremos de ello, ya digo, con más detalle en un vídeo futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil. Si ha sido así, por favor, dale al like. O mejor todavía, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y dale al botón de la campanita para que YouTube te avise cuando publique nuevos vídeos. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.